¿cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La situación ocurrida en sectores residenciales de Viña del Mar y Concón con el registro de socavones, pero también en el norte del país, particularmente en la zona de Alto Hospicio, con deslizamientos importantes de tierra, ha generado diversos comentarios y ha sido objeto incluso de un proyecto de ley, iniciativa que se discute acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a conversar acerca de ello con los diputados Nelson Venegas y Juan Carlos Beltrán, pero antes, como es costumbre, revisamos todos los antecedentes en la siguiente nota. La Sala aprobó en general el proyecto que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelo colapsable. El texto declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones. La propuesta remitida nuevamente a la Comisión de Vivienda para la determinación de su articulado, tras la presentación de indicaciones, busca precaver y otorgar mayores facultades a las autoridades para agilizar la respuesta del Estado a los afectados. La idea es contribuir a la reparación de los daños ocasionados por la ocurrencia de socavones, así como regular la construcción en suelo colapsable. Se entenderá como tal a los terrenos que reducen significativamente su capacidad de soporte de construcciones o de infraestructura o su capacidad de servicio por deformación, así como aquellos suelos inestables en su consideración geotécnica o aquellos cuya rigidez se encuentra degradada. Sin perjuicio del mayoritario respaldo a la idea de legislar, el debate se centró en la necesidad de establecer sanciones claras y estrictas, con el objeto de que el proyecto signifique un cambio y no se transforme en letra muerta. Y teníamos ahí los principales antecedentes de la tramitación de este proyecto de ley. Vamos a conversar acerca de esta normativa con el diputado Nelson Venegas, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenas tardes. La verdad es que estoy muy contento de poder participar con ustedes. Diputado, conversemos acerca de esta iniciativa que, es un proyecto respecto del cual se dice existe bastante necesidad de regular quizá muchos aspectos que están o en una nebulosa o no lo suficientemente bien definidos para evitar situaciones que lamentablemente estamos viendo cada vez con más recurrencia, sobre todo en los periodos de invierno, diputado. Bueno, sí, esto nace a partir, creo yo, de una cuestión concreta. Primero, el tema de los socavones que ocurrió aquí en la comuna de Concón, básicamente, en estos edificios que colapsaron. Pero la verdad es que esa realidad no solo se vive en Concón, sino que también en muchos lugares del país, sobre todo, por ejemplo, también, y nace específicamente a propósito de los temas de Alto Hospicio, donde las características del suelo donde se está construyendo o por donde pasan las vías o los canales o los diseños de la parte sanitaria, es en suelos con mucha sal, es una arena muy compleja que en cualquier otra condición o circunstancia no debería construirse, y entonces eso ha generado primero que los edificios o que las viviendas colapsen, que colapsen también los sistemas sanitarios, y eso trae un perjuicio lamentable para muchas familias. Ahora, diputado, ¿ha habido cuestionamientos respecto a lo que eventualmente se podría avanzar con un proyecto quizás de estas características? Porque existen normativas que son sancionatorias, existen regulaciones, pero el problema es que las regulaciones que hoy existen lamentablemente no se cumplen. ¿En qué ayuda un proyecto de estas características a eso? Sí, yo creo que, cuando estuvimos discutiendo el proyecto, básicamente yo intervine y yo tengo un juicio al respecto. Yo soy hoy día diputado, pero durante mucho tiempo fui alcalde y por lo tanto tengo algún grado de conocimiento respecto de las normas urbanísticas, porque en mi rol de alcalde y mi desempeño en conjunto con la dirección de obras me obligaba a poner atención respecto de cómo es la administración, cómo es la planificación, cómo es la regulación urbana. Entonces, siento yo que efectivamente, si bien es cierto, esta es una ley muy bien intencionada, que yo voté a favor, creo que de una u otra manera redunda en muchas características que no se hacen cargo de un problema mucho más de fondo. ¿Y cuál es mi parecer? Mi parecer primero es que nosotros tenemos una cantidad de leyes urbanísticas que están desplegadas en distintos instrumentos jurídicos. Por de pronto tenemos, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcción, tenemos la Ordenanza de Construcción, tenemos la Ley 18.695, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, que habla del rol de los municipios, sobre todo también de las direcciones de obra. Tenemos lo referente al gobierno regional, porque muchas, por ejemplo, de lo referente a la planificación urbana, sobre todo los planes intercomunales, pasa por los gobiernos regionales. Entonces, es una diáspora
de normas que se encuentran desarmadas por todos lados. ¿Y qué es lo que falta aquí? Quizá una coordinación, un organismo que supervigile el cumplimiento de todas estas normativas, o quizá que un solo organismo se haga cargo de toda esa fiscalización, o todo. Yo lo que haría una especie de compilación respecto de las normas urbanísticas que se encuentran dispersas en muchos instrumentos. Un poco como lo que se hizo en algún momento con la ley la ley de procedimiento administrativo, que hizo por allá por los años 90 lo mismo, donde existían normas administrativas en distintos cuerpos legales y que se condensaron en una sola ley. Yo creo que aquí hay que avanzar un poco en esa perspectiva, porque cuando uno, por ejemplo, yo soy de profesión abogado además, y también me tocó como abogado uno no sabe a qué instrumento jurídico recurrir para solucionar tal o cual tema. Y además trataría de ver mucho más lo relativo a la discrecionalidad de los entes reguladores. ¿Por qué? Porque frente a una misma situación, por ejemplo, un director de obra muchas veces falla de manera distinta. Y eso es porque se le entregan demasiadas herramientas de discriminación, lo que incluso podría generar motivaciones para que hubieran actos que puedan ser irregulares, por decirlo menos. Porque se aprueba en un lado y se rechaza en el mismo lugar la misma situación. Entonces, eso ya es muy discrecional. Y como si eso fuera poco, los instrumentos de regulación que existen, que son básicamente los planes intercomunales, así como los planes comunales, son muy demorosos. Un plan intercomunal que tiene que pasar primero por un estudio y después tiene que pasar por los gobiernos regionales, por los consejeros regionales, no se demora menos de 10 años. Entonces, estamos sujetos a una desregulación respecto de todo ese periodo. Y como si fuera poco, muchas veces cuando incluso se quiere hacer algo respecto de la regulación de tal o cual cosa, como se regula el derecho de propiedad, algunos van y recurren al Tribunal Constitucional o un recurso de protección señalando de que se está vulnerando los atributos básicos del derecho de propiedad, cuando en rigor el derecho de propiedad, si bien existe, siempre tiene que estar limitado por la función social. Pero ahora, ¿cómo modificamos eso, diputado? Porque usted lo dice recién, hay procesos que se demoran 10 años, quizás hay otras circunstancias que son, digamos, bastante prolongadas en el tiempo, en circunstancias en que, por ejemplo, la construcción de no sé, de un complejo inmobiliario o lo que sea, un edificio, un departamento, en 2 años está lista. Entonces, ¿cómo se hace para poder cambiar las normas y hacer que las nuevas edificaciones se ajusten a todos estos parámetros, cuando los tiempos son completamente diferentes? Es complejo y además, ¿por qué no decirlo?, que hay muchos intereses que existen detrás de esto. Nosotros sabemos que el negocio inmobiliario, que es un buen negocio, muchas veces también puede tener una espalda económica muy importante, muy fuerte, que puede generar la motivación de ciertos intereses. Entonces, discutir una ley de esta naturaleza, que en definitiva y de fondo viene a limitar un poco, y cuando se limita el derecho de propiedad o se limita la actividad de las inmobiliarias, entonces obviamente los intereses que van a aflorar son muy grandes. Y por lo tanto la discusión se va a tornar más compleja, porque de una u otra manera todos los que estamos acá representamos, digamos, puntos de vista e intereses. Entonces, esa es una discusión difícil de dar, porque hay muchas situaciones, pero yo creo que evidentemente se debe dar porque cada día, lo señalé incluso ayer en mi intervención, cada día los terrenos son menos. Segundo, se están utilizando, por ejemplo, muchos lugares que tienen, por ejemplo, parcelas de agrado, y hay gente que no tiene terreno para las viviendas sociales. Tercero, por ejemplo, cuarto, se pone un edificio de alta altura en un entorno barrial donde toda la gente que vive alrededor de ese edificio pierde todo tipo de privacidad. Entonces, efectivamente hay mucha conflictividad respecto de la planificación y la regulación urbana. Sin embargo, los intereses que muchas veces pudieran existir, creo yo, dificultan mucho la discusión que se debe dar. ¿Y qué podría hacerse para que un proyecto de estas características no sea letra muerta al final? Porque estamos hablando justamente de plazos que a veces no calzan, usted lo dijo también, de intereses inmobiliarios que son bastante fuertes, de discrecionalidad, a veces de gente que tiene que dar las autorizaciones. Entonces, ¿por dónde lo tomamos? Yo creo que este país tiene exceso de leyes, y de repente tiene leyes de un artículo, de 2 artículos. Yo creo que Chile tiene que avanzar un poco más a la codificación de algunas cosas, estructurando cuerpos normativos que tengan más similitud, de manera tal que no exista una ley por acá que dice algo totalmente contrario a lo que dice acá respecto del mismo tema.
Piense usted, por ejemplo, incluso a propósito de lo que me señala de quién es el que ejerce el rol sancionatorio, fiscalizador, muchas veces el director de obra. Y el director de obra, por ejemplo, está sujeto a la normativa y es un funcionario de la municipalidad, pero a la vez también es una persona que depende laboralmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de las distintas seremías. Entonces, a mí me tocó ver muchas veces, por ejemplo, si se le quiere sancionar a un director de obra, lo sanciona el alcalde, lo sanciona la seremi o el seremi. Es la verdad de las cosas que de tantas leyes existentes y dispersas hemos terminado en una complicación muy grande respecto de cuál es la norma que se debe aplicar. Diputado, el proyecto vuelve, mejor dicho, retorna a la comisión porque fue objeto de indicaciones. ¿Qué cambios particulares usted le haría quizá a la norma para perfeccionarla? Yo hablaría mucho más respecto de las facultades de los directores de obra y cómo se restringe la discreción, cómo se le dan facultades sancionatorias, pero a la vez se le restringen las facultades discrecionales. Porque a mí me interesa que haya un ente fiscalizador que no permita construir donde no se tiene que construir y por lo tanto eso significa darle espalda, darle dientes, darle musculatura al director de obra. Pero no vaya a ser cosa que esa musculatura siga acompañada con la amplia facultad de discreción que tiene, donde el director de obra viene y de repente dice que en un lugar se construye y en un lugar sujeto a las mismas características no se construye. Y es que eso es lo que está ocurriendo, porque eso en definitiva puede empezar a corroer el sistema de legislación urbanística por dentro, porque seamos honestos, hay intereses económicos demasiado grandes cuando se quiere construir, por ejemplo, un proyecto habitacional de unos 40, de unos 50 pisos. Imagínense la cantidad de dinero que involucra eso. Entonces, tenemos que generar normas que no permitan despertar apetitos complejos. Perfecto, diputado Nelson Venegas, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a usted, un saludo cariñoso a todos quienes vieron esta entrevista. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, lo que discute la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, nosotros aquí lo seguimos revisando. Estamos de regreso para continuar analizando este tema. En esta ocasión nos acompaña el diputado Juan Carlos Beltrán. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, don Guillermo. Un gusto estar con ustedes, por supuesto, acá. Diputado, conversemos acerca de este proyecto porque es una iniciativa que ha cobrado especial relevancia por la contingencia, producto de situaciones que han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación, fundamentalmente con estos edificios ubicados en las zonas de Concón, de Reñaca y que han sufrido estos colapsos fundamentalmente por redes de alcantarillado, de evacuación de aguas lluvias, producto de las fuertes precipitaciones. Pero es un tema de bastante, digamos, una data bastante más larga y que tuvo su crisis fundamentalmente en el norte del territorio nacional y que en su minuto fue poco conocido quizás. ¿Cómo se aborda una problemática de estas características, diputado, de manera integral? Bueno, yo creo que lo primero que hay que analizar es ver las responsabilidades. Para mi gusto, muchas familias, con esto se juega con la voluntad de la gente, con el sueño de la casa o departamento propio. Si es cierto, los edificios, ¿cierto?, son tal vez de un estándar bastante elevado desde el punto de vista económico, pero cada familia sueña con tener su casa propia, tener su departamento en donde, digo yo siempre, formar, educar a sus hijos y la familia. Y aquí, ¿cierto?, yo creo que hay que buscar primero las responsabilidades. En Chile estamos acostumbrados a que ocurren desastres, ocurren situaciones complejas y difíciles y nadie responde. Lo que pasó con las fundaciones, muy pocas personas están respondiendo. Entonces, la credibilidad del ciudadano común y corriente, la persona que trabaja en la feria, la persona que trabaja en el campo, el obrero, el profesional, siempre dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que ocurre en el Senado? ¿Qué pasa con nuestros parlamentarios si legislan y resulta que vemos que ocurren distintas situaciones y nadie responde, nadie se hace responsable? Yo creo que eso para mí es lo más importante. La gente hoy día se está trasladando con sus enseres a donde familiares, a lugares que ni siquiera se imaginaba y dejando de lado en donde había vivido y tenía la esperanza de, ¿por qué no decirlo?, vivir durante toda su vida. Ese quizá debiera ser uno de los aspectos centrales de una norma de este tipo, elevar las sanciones, perseguir con mayor rigor a los responsables. Yo creo de todas maneras, y siempre lo he señalado, y vamos a un aspecto distinto tal vez, cuando hablo de seguridad. Para mi gusto deben endurecerse las penas,
Si es la única forma, ¿cómo podemos volver de nuevo a que la gente responda ante un determinado delito o ante una situación como el caso de ahora, que en mi concepto hay negligencia? Los directores de obras municipales tienen una tremenda responsabilidad y esa responsabilidad ellos, ¿cierto?, tienen que asumirla también y, por supuesto, exigirla. Por eso es que los directores de obras son prácticamente libres, entre comillas, porque no dependen de los alcaldes. Los directores de obras, ¿cierto?, trabajan en conjunto con los ministerios de vivienda y son los responsables de eso. Por eso cada vez que se autoriza una obra, ¿quién le da el visto bueno? Al director de obra, evidentemente con todos los antecedentes sobre la mesa. En ese sentido, diputado, hemos visto casos en diferentes comunas del país donde existe a lo menos un cuestionamiento muy fuerte hacia directores de obra por la manera en la que autorizan ciertos proyectos inmobiliarios o determinaciones que ellos toman justamente en el ámbito de sus competencias. ¿Hay allí un manto de duda, hay una nebulosa, hay algo, no quiero calificarlo como digamos corrupción, pero algo que se debe regular de mejor forma para hacer que esa discrecionalidad no sea tan grande? Yo reitero que hay directores de obra. Yo fui funcionario municipal en Curacautín, conozco a muchos directores de obra y sé la capacidad, primero profesional, la capacidad técnica que tienen y la tremenda responsabilidad, y que actúan objetivamente con mucha rigurosidad. Y yo creo que ese es el rol de ellos. Pero así también, como en toda cosa, hay directores de obra que están a la luz, que yo creo que no han cumplido bien su rol para el cual están trabajando, para el cual estudiaron y evidentemente para el cual están hoy día, para que puedan dar el visto bueno. Sí, obviamente que cuando se entrega una obra, tiene que tener el visto bueno el director de obras municipales. Ahora, diputado, usted habla de establecer responsabilidades o perseguirlas, pero el abanico parece ser muy amplio, porque una cosa es justamente lo que hablamos recién, las autorizaciones que corren por parte de los directores de obra. En el caso acá, por ejemplo, también de Concón, Viña del Mar, Reñaca, se habla de responsabilidades de la empresa sanitaria, que en su minuto no proyectó o no dotó a aquellas zonas inmobiliarias de una capacidad importante de colectores de agua lluvia, que son hoy los que colapsan. En el caso del norte del país, constructoras que emplazaron viviendas, digamos, básicas en suelo salino, que es un suelo muy, digamos, feble y que producto justamente de cualquier condición climática cede rápidamente y hay deslizamiento de tierra, hay socavones. Entonces, parece que los responsables están por distintos ámbitos, pero nadie le pone el cascabel al gato. Bueno, efectivamente, eso es una gran verdad. Aquí también la empresa constructora tiene una responsabilidad de todas maneras. Esas empresas, ¿cierto?, que no tomaron los resguardos respectivos, tal vez no hicieron todos los estudios que debía hacer, estudios de ingeniería, estudios de tierra, de suelo, para poder emplazar este tipo de edificios. Y aquí la gente cree, la gente invierte sus recursos, a veces todos sus ahorros, que hoy día, ¿cierto?, ya no pueden vivir, y después se irá a arreglar de alguna manera, tendrá que repararse este tema. Pero ¿cómo viven a futuro? Con la incertidumbre, con la intranquilidad, están durmiendo, empieza a llover, siempre va a estar la intranquilidad. Por lo tanto, ¿cierto?, creo que aquí, cuando les digo buscar los responsables, es a todo nivel, porque cada departamento, cada servicio, que también Servio tiene una tremenda responsabilidad, y hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, cada uno tiene que responder en su rol como debe ser. Así como, ¿cierto?, los parlamentarios tienen que responder ante distintas situaciones, cada profesional que está contratado y que está cumpliendo una labor debe responder como tal. Y ahora, más allá de la idea matriz de este proyecto que todos los parlamentarios comparten respecto a que es necesario avanzar de una u otra manera para evitar que situaciones de este tipo se repitan, más allá de eso, ¿es, digamos, esta ley suficiente? ¿No tiene el riesgo de ser letra muerta porque no establece esas sanciones de las que estamos hablando? Claro, yo creo que siempre van a haber cosas que quedan en la nebulosa o quedan en el aire. Evidentemente que legislar no es fácil. Cuando uno está afuera cree que es fácil, pero objetivamente hay tantos puntos de vista, a veces cuesta ponerse de acuerdo y sobre todo, ¿cierto?, reitero, para mi gusto, lo más importante es buscar responsabilidades, porque la gente que votó por un diputado, que votó por un senador, es porque confió en esa persona. Y cuando uno está legislando, tiene que hacer leyes pensando en responder también por la seguridad de aquella gente que
que le entregó la confianza. ¿Y se puede avanzar en eso en la discusión en particular cuando se ingresen las indicaciones o tendría que ser materia de otro proyecto quizás? Yo creo que perfectamente se pueden incluir algunas indicaciones y reitero, lo más importante es que en el Congreso, en los parlamentarios, siempre digo, yo soy de Renovación Nacional, lo digo abiertamente, pero cada proyecto, cada iniciativa que presente eventualmente este gobierno, que no es de mi tendencia, yo lo voy a respaldar si beneficia a la gente, porque nosotros estamos para representar a la gente. Las personas votaron, en el caso votaron por Juan Carlos Beltrán, confiando en que iba a hacer las cosas bien. Yo trato de hacer lo humanamente posible, de representarlo de la mejor forma, sobre todo a los habitantes de la región de la Araucanía, en los temas de seguridad, en los temas de vivienda, en los temas de salud, en los temas de escucharlos. Yo voy a terreno, converso con ellos, sé sus necesidades y las trato de plasmar en algún proyecto de resolución o trato de representarlo acá en el Congreso. Diputado Beltrán, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, al contrario, yo le agradezco a usted y aprovecho de señalar también a todos los televidentes de nuestro país, agradecer a todos los funcionarios de la corporación, porque detrás de las cámaras siempre hay gente y seres humanos que tratan de hacer lo mejor por llegar con los parlamentarios, por llegar con la iniciativa a cada una de las casas de nuestro país. Así que un saludo también a todos los funcionarios de la corporación y agradecerle todo el trabajo que realiza y por supuesto a usted, Guillermo, que gracias. está. La conversación, el diálogo, los temas de contingencia siempre los revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Sigue en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.